Estuviste esperando este momento durante una larga semana, que a esta hora parece una vida entera. Y escuchen bien, porque es la última vez que les enseño. Ahí va. Ya comienza 360 Live. Cubriendo toda tu vida. 360 Live. Cubriendo toda tu vida. Eso es así, mi gente. Mi nombre es Joel Santiago y te damos la bienvenida a tu programa 360 Live, cubriendo toda tu vida, deseándote un día de bendición y gozo, porque cuando Dios te bendice, tú te gozas. Mi nombre es Joel Santiago y bienvenido a la página DJ Cristiano Chicago o a través de YouTube, Joel DJ 7, que darle gracias a todos los que están con nosotros. Así que bueno, hoy tenemos un tema muy especial. Normalmente tenemos un programa siempre con muchas noticias, pero esta vez tenemos una invitada especial que va a estar con nosotros desde la ciudad de Cartagena y vamos a estar haciendo una entrevista porque saben que hemos estado unas semanas, unas situaciones que han pasado, ¿verdad? Que han estremecido Latinoamericana. Así que vamos a estar con nosotros presentando a Daniela Rúa. Así que damos ese aplauso a Daniela Rúa. Bienvenida aquí a 360 Live. Bendiciones, Daniela, ¿cómo tú estás? Bien, excelente, gracias a Dios. ¿Y tú cómo estás? Bien, gracias a Dios. Gracias por darnos la oportunidad de estar aquí en 360 Live, cubriendo toda tu vida, dándote, ¿verdad?, ese tiempo. Gracias por estar con nosotros para que nos lleve y nos explique qué es lo que está pasando en Colombia. Pero antes de entrar al tema de eso, ¿quién es Daniela Rúa? Presentamos quién es Daniela Rúa, qué hace Daniela Rúa y para que la gente conozca un poquito de Daniela Rúa. Bueno, yo podría decir quién soy yo. Soy Daniela Rúa, una estudiante de comunicación social. Estoy ubicada aquí en Cartagena de Indias. Tengo 21 años y llevo más de 5 ya estudiando mi carrera, esperando y esperanzada en terminarla también. Y ha sido una carrera larga, pero que Dios ha estado conmigo siempre. Así que en el país donde vivo quiero también hacer esa diferencia y reconocer estas necesidades que tenemos nosotros. Qué bueno, Daniela. ¿Y qué es lo que estás estudiando, Daniela? Comunicación social y periodismo en la Universidad de Cartagena. Qué bueno, tremendo. Eso. Sí. Qué bueno, Daniela. Bueno, Daniela, gracias por aceptar nuestra invitación. Yo sé que han pasado unas cosas que sorprendentemente ha llamado la atención y ha captado la atención, no tan solo en Latinoamérica, sino en los Estados Unidos. Tenemos mucha gente colombiana aquí en la ciudad de Estados Unidos, en Ciudad de Chicago también, la ciudad de los vientos, de aquí donde estamos transmitiendo. Y queremos, pues, decirlo como decimos nosotros en arroz y habichuela. Algo sencillo, qué es lo que está pasando en Colombia y explicarle a la gente, ¿verdad?, que vaya entendiendo directamente desde allá, desde Colombia, desde alguien que está, como quien dice nosotros en el field, que siente lo que está pasando. No es lo mismo, ¿verdad?, gente que reporta o algo, pero queremos ahí la noticia, como quien dice, en caliente, de donde está sucediendo las cosas. Exacto, donde está la gente allí que siente y, ¿verdad?, lamentablemente, pues hemos escuchado noticias de muchos ataques, mucha violencia, muerte, pero queremos entender desde el principio, ¿verdad?, para la gente que quizás no entiende qué ha pasado o cómo es que ha llegado a descontrolarse esta situación, y queremos que nos expliques qué es lo que está pasando en Colombia. Bueno, para hacerlo, digamos, un poco más práctico, ¿verdad?, más sencillo, creo que la manera más chévere, ¿no?, de entender, a pesar de la situación, más chévere de entender la situación de un país es entender también su historia. Y lamentablemente Colombia ha sido uno de los países donde ha primado por años la violencia y aún estamos sufriendo por eso. Entonces creo que sería bueno que nosotros sepamos ese contexto. Colombia ha sido un país que lleva más de 50 años en la violencia, bajo, digamos, donde se han presentado ataques, muchos grupos al margen de la ley,
donde ha habido luchas contra pueblo, sangre, o sea, dándose y muriendo, atacándose entre ellos mismos. O sea, hemos tenido una historia llena de sangre. También hemos sido muy afectados por el tema del narcotráfico en un tiempo donde ya de pronto ya eso ha bajado un poco. Pero sí, eso ha sido, digamos, la línea que Colombia ha pasado. Además de mucha riqueza que tenemos nosotros, tenemos mucha naturaleza, tenemos muchas cosas buenas en cultura, en una diversidad increíble. Tenemos todo lo que tú puedes ver en climas, lo tenemos. Tenemos de lo más caliente hasta lo más frío, lo tenemos aquí en Colombia. Sí, y como tú decías, mucha gente conoce Colombia nada más y piensa en Colombia en el narcotráfico. Esa es la única... Pero de Colombia, lamentablemente. Lamentablemente piensan en... Y también tiene que ser por las series que han salido en los Estados Unidos que presentan mucho esa escena exclusivamente de los colombianos. ¿Correcto? Sí, claro. Acá la gente disfruta ver las novelas así. Sí. Como que viendo la historia de Colombia y reírse. Bueno. Pero por lo bueno estamos saliendo de eso y creo que pues confiando en Dios siempre eso va a menguar. Qué bueno, qué bueno. Bueno, entonces, conociendo esa parte, ¿cómo entra lo que ha pasado políticamente, si se le puede decir así, ¿no? Políticamente es lo que está sucediendo con Colombia. Bueno, en el anterior gobierno, nosotros ahorita mismo tenemos el presidente, ya en su último año de gobierno, se llama Iván Duque. Okay. Un presidente que vino desde un partido que se llama Centro Democrático, y nuestro anterior gobierno era de Juan Manuel Santos. No sé si ustedes lo conocen, se ganó un Nobel de Paz. ¿Por qué? Porque fue según el que abrió el camino para que Colombia llegara a la paz con todos estos grupos disidentes y armados. Las guerrillas, lo que llaman las guerrillas. Colombia, sí, las guerrillas. Ahorita ya ya digamos que por lo menos la FARC, especialmente porque el acuerdo de paz fue con la FARC. Tuvo, digamos, un cambio en su nombre, aunque sigue llamando la FARC, ya no son considerados como una guerrilla, pues porque tienen un espacio en el Congreso para ser escuchados. Eso fue lo que trajo el acuerdo de paz, pero en cierta manera también una parte de la población eso lo ve como algo, digamos, malo, contradictorio para el gobierno. ¿Por qué? Porque al entrar en acuerdos de paz con estos grupos guerrilleros y disidentes o grupos al margen de la ley, de cierta manera también tienen que ceder a ciertas cosas, y una parte de la población cree eso. Otra parte de la población dice, bueno, debemos conciliar, no importa cuánto debamos nosotros, digamos, sacrificar, queremos la paz, no queremos más muerte, no queremos más violencia. Entonces hay una pugna en el país en esos dos grupos. O sea, hay gente entonces ahí cómo entra. Ajá. Ahí cómo entra, ajá. Sí, continúa. ¿Cómo empieza entonces todo? Teniendo en cuenta eso, nosotros vemos que los partidos, digamos, si no vamos a definir, ni quiero centrarme aquí en derecha e izquierda, pero nuestro gobierno siempre ha sido, según, entre comillas, de derecha o centro derecha. ¿De extrema derecha o de extrema derecha, correcto? Extrema derecha. Entonces, aunque la verdad, como nosotros nos volvemos a ver, o sea, nos volvemos a ver a las leyes, y eso vemos también leyes que tienen una tendencia a centro o izquierda, pero el gobierno siempre se ha conocido como ultraderecha. Entonces, ¿qué pasó? En Colombia, este gobierno, llevamos 3 años, donde venimos de una pandemia, ¿cierto? Donde ha habido crisis económica, donde las familias están luchando por su vida, o en muchos casos, mi ciudad principalmente, una ciudad que vive del turismo. ¿No? Que vive del turismo, de recibir personas en ese tiempo de la pandemia donde todo estaba cerrado, sufrió demasiado. Sí, y yo estuve en Cartagena y estaba precioso, y sí es verdad, como es el centro de la playa y todo, pues viven mucho del turismo. Así es, aquí las comunidades, las personas a pie viven del turismo.
Y en Colombia en general también tiene una economía que necesita moverse, ¿no? Entonces la pandemia afectó eso. Wow. Entonces a raíz de eso viene un proyecto que ni siquiera llegó a estar en en el Congreso, ¿no? Porque tenemos cámaras que aprueban las leyes para que el presidente pues Sí, el presidente da una ley, pero tiene que ser aprobada por la Cámara, correcto. Así es. Pero en este caso esta ley fue promovida por el gobierno. Fue un proyecto que todavía no se había entrado a discutir en el Congreso, pero fue propuesto por el mismo gobierno. Pero Entonces, cuando tú dices, disculpa, cuando tú dices el mismo gobierno, ¿tú hablas del presidente o...? No, los ministros. Los ministros. Y el ministro de Hacienda específicamente. Ok, el ministro de Hacienda pone una ley, Ajá. pero no tiene que ver, el presidente no fue el que puso la ley, correcto. No, esta ley no se había puesto todavía. Esta ley estaba en proceso. Tenía que ser aprobada. Y después, posteriormente, ya firmada por el presidente y obviamente ya sería válida en nuestro país. Pero lo que sucedió es que el pueblo se dio cuenta. El pueblo se dio cuenta de esa ley. ¿Por qué? Porque el mismo gobierno iba a presentar este proyecto y el pueblo lo supo y supo todas las implicaciones que tenía esa reforma tributaria. Ese es el documento que nosotros supimos y que empezó todo el 28 de abril. El pueblo salió a marchar, el pueblo salió digamos, unido con ese propósito. Entonces, a levantar su voz contra eso. Todo comienza desde el 28 de abril que el pueblo sale a marchar. Una manifestación pacífica, ¿correcto? Sí, pacífica mayormente. No puedo decir que todos los casos son pacíficos porque por lo menos en mi ciudad fue muy pacífica. Entonces, digamos, fuimos la bandera de paz en el país, mientras en otras ciudades centrales como Bogotá o Cali hubo muchos disturbios. Pero todo empezó a raíz de esa reforma tributaria. ¿Qué tenía la reforma tributaria? Un aumento a los impuestos a los estratos 4, 5 y 6, o sea, la clase media del país, la clase a varios impuestos. Media, mayormente la clase que más trabaja en Colombia. Así es, como que la clase que está en la mitad, que no es súper pudiente, pero tampoco es pobre, ¿no? Se mantiene es bastante trabajadora, es la clase que mueve mucho la economía del país, correcto. Sí, es como yo soy natural de Puerto Rico. Pero y es igual, la clase media es mayormente debe ser la que más trabaja. No, imagínate. Entonces acá en Colombia venimos de digamos que ese estrato, los estratos 4, 5 y 6 se le iba a elevar el impuesto a 19% en algunos aspectos, pero habían impuestos que eran para todos. Por ejemplo, habían alimentos, exceptuando unos muy pocos, que se le iba a aumentar el impuesto del IVA. El IVA representa un 19%. Hay impuestos de la canasta familiar, a productos de la canasta familiar, perdón. También impuestos funerarios. Si tú te morías, salía caro. Ibas a pagar impuestos. Wow. Sí, salía caro morirse. Sale caro morirse sí, también. No, sí. Por otro lado, todo esto lo propuso el mismo gobierno, el ministro de Hacienda, que actualmente ya renunció, para ser elevado a otro puesto, como supimos después. El ministro de Hacienda dice que renunció. Esto proponía... Dice que renunció debido a las protestas. Renunció, claro. Ok. Pues sí, la verdad es que después de que él presentó ese proyecto, pues el que encabezó presentar el proyecto para que se discutiera, ¿no? Se discutió en las calles primero y las personas socialmente no fue aceptado. Okay, y renunció Carrasquilla, en este caso, el ministro de Hacienda. Más adelante subimos la noticia de que iba a ser ascendido o iba a estar en otro puesto, pero sí, renunció y se entiende como una respuesta a todas las manifestaciones. Pero sí quiero hacer claridad en algo, y es que esta reforma tributaria estaba puesta bajo el pretexto, ¿no?, de extender los programas de ingreso solidario que se mantuvieron en la pandemia a ciertas familias. Hay como programas sociales, ¿no?, donde entregan incentivos a las familias que están en vulnerabilidad, en pobreza. Okay. Entonces, bajo ese pretexto, la reforma tributaria pretendía extender este gasto público, ¿no?, extenderlo por más de mitad de año, o sea, más meses, a varias familias,
y aumentar los impuestos en este caso, aumentar los impuestos a 4, 5 y 6, estratos 4, 5 y 6, y también aumentar impuestos a los productos de canasta familiar, funerarios, demasiado, o sea, y era progresivo el impuesto, o sea, digamos 4 y 5 y 6, personas pagaban de una persona que ganaba 2.600.000 pagaba el IVA, pero en 2 años ya iba bajando digamos el... Te pregunto, No sé. Cuando dices 4, 5 y 6, son la clase media, se clasifica por 4, 5 y 6. O sea, nosotros tenemos 6 estratos, estrato 1, estrato 2, estrato 3, estrato 4, estrato 5 y estrato 6. Estos estratos, pues, se consideran a los más pobres, ¿no? A los más vulnerables, son 1, 2 y 3. Clase media, 4, 5 y 6. Y pues hay ciertas personas que se consideran también como gente que tiene dinero, mucho dinero en el país, que de pronto hay excepciones de impuestos a esas personas. Estoy contándote lo que la gente habla, lo que la gente piensa, lo que a la gente le causa, digamos, mucha rabia, ¿no? Molestia. ¿Por qué? Porque teniendo en cuenta de que hay congresistas, por ejemplo, en el gobierno que se ganan una millonada de pesos, ¿no? Y tienen un salario súper grande, ¿ya? Estas personas no se ha reducido el gasto público del mismo Congreso. Exacto. ¿Sabes? Que pudiendo reducir los gastos de ellos para darle un alivio al pueblo, prefieren cargar más al pueblo. Eso es lo que quiere decir. Exactamente. Eso es uno de los descontentos. Otro descontento es que nos ponen impuestos y un impuesto progresivo. O sea, una persona de 2.500.000 este año, el otro año ya baja el monto. O sea, una persona que ya gana 1.200.000 pagaría impuestos. O sea, va bajando. Entonces, cada vez más va a haber más impuestos. Y te hago una pregunta. ¿Cuánto está el dólar para la gente, verdad? Que Estados Unidos, el peso, pues 2 millones de pesos, para la gente vaya entendiendo. ¿Cuánto es un dólar allá en Colombia? ¿Cuántos pesos es un dólar allá en Colombia? Actualmente está a 3.685 pesos. O sea, un dólar vale 3.685 pesos colombianos. Casi, vamos a decirle casi un dólar, casi 4.000 pesos colombianos. Casi 4.000 pesos, ¿verdad? Sí, se podría decir. Casi 4.000 pesos. Entonces, hablando de que en promedio una persona que trabaja un salario normal, ¿cuántos pesos viene ganando, por ejemplo, a la semana, más o menos, un salario normal, un trabajo normal? Salario. Aquí un salario mínimo está alrededor de 870.000 pesos, casi 900.000, más el auxilio de transporte son 900 y pico. Okay. Pero tengamos en cuenta que no todo el mundo aquí en Colombia tiene acceso al trabajo, ¿no? O sea, tenemos la pobreza en Colombia aumentó en la pandemia a un 42%. Son bastante. Entonces casi la mitad del país, a raíz de la pandemia, se vio de pronto ya desfavorecido en ese aspecto, ¿no? No tuvo las oportunidades, no salió, o de pronto no hubo esa afectación. Entonces no hubo esa propuesta, ¿no? De parte del gobierno atinada a la situación. Wow. Por eso queda más descontento. Por eso, y al subir los impuestos, la pobreza aumentó, los impuestos aumentan, quiere decir que la gente tiene menos dinero en su bolsillo y más para el gobierno, ¿correcto? Sí, totalmente. Lo más gracioso de esto es que pretendían hacerlo con esa idea, ¿no? De aumentar, de extender estos programas de ingreso solidario, quitarle, digamos, a las personas que tienen la clase trabajadora, 4, 5 y 6, estratos 4, 5 y 6, para extender los impuestos, extender los ingresos solidarios a estas personas vulnerables, ¿no? Bajo ese pretexto. Pero no veían que de igual forma le están quitando la plata que están dándoles a esas personas. ¿Por qué? Porque si tú aumentas el gasto público, no, y aumentas los impuestos, tú lo que estás es quitándole la capacidad a las personas de producir. Correcto. Pero estás, según, dándole ingreso solidario. Entonces, en cierta manera se juega mucho la libertad de las personas cuando hablamos de mayores impuestos
en nuestra Colombia. Wow. Y te pregunto, la gente salió el 28 de abril, ¿y qué fue lo que causó por lo menos que se escuchó acá a través de quizás Latinoamérica, Estados Unidos, fue que hubo como un descontrol, ataque, el gobierno aparentemente mataba, ¿verdad?, gente sin ninguna razón, los atacaban o porque supuestamente la historia es que ellos atacaron a un oficial o mataron a un oficial. ¿Cuál es la verdadera historia? ¿Qué fue lo que pasó que de una protesta parecía como una revolución o decían? ¿Cuál fue la verdadera historia de lo que sucedió en Colombia por la protesta? Te puedo decir que hay varias realidades en la protesta colombiana. Una de esas es el abuso policial, ¿no? El abuso policial porque digamos que los agentes policiales o los agentes que están aquí para controlar a la gente, para darnos paz, para protegernos, ¿no? En medio de nuestro derecho de protestar, muchas veces se veían muchos casos se vieron de abuso de poder, donde los agentes, digamos, prácticamente maltrataban a la población. Y tampoco puedo negar que hayan ciertos grupos dentro de las movilizaciones que aprovecharan para vandalizar la ciudad o atentar contra la propiedad privada. Entonces hay una lucha allí. Entonces muchas veces se deslegitimizaba la protesta por estos ciertos grupos, ¿no? de que se metían dentro de las manifestaciones y causaban mucho disturbio, afectaban la propiedad privada, destruían centros de policías, ¿no? Todo eso. Pero entonces, y esa es la realidad. Pero entonces esa es la realidad. La policía no tenía órdenes de atacar a la población o bajo quién, porque aquí llegó un tiempo, una noticia que decían que tenían una orden de asesinar a todos o a matar a todos sin discriminación a nadie, eso es, sin importar quién era, si estaban en paz, si estaban tranquilos, si estaban... O sea, porque yo entiendo que hay gente que aprovecha esto para hacer vandalismo. Eso se entiende porque no todo el mundo va con la intención de ayudar o estar en paz, sino provocar. Hay gente que son los provocadores, que les gusta provocar y eso se entiende, pero había gente, seguían imágenes de personas caminando tranquilos donde la policía los atacaba sin ninguna razón. Sí, eso era correcto. Esa era la razón, o sea... Eso era lo que pasó mayormente en Cali, que eso fue lo que, digamos, alertó al mismo gobierno a militarizar la ciudad. O sea, de cierta manera, corrían ciertos live por Instagram. O sea, por Instagram salían muchos live de gente manifestándose y atacada por los policías. Muchas personas murieron, entre ellos uno. Algo que también preocupa es que cuando nosotros como colombianos ejercemos nuestro derecho a manifestar, no a protestar, lo hacemos con un solo objetivo, ¿no? Okay. Pero a medida que pasó el tiempo se fueron disipando esos objetivos, pero sí te puedo responder con seguridad que hubo abuso policial y que en Cali pasó digamos a un mayor nivel, ¿no? Donde, digamos, moría mucha gente, o digamos, moría gente inocente. Y Cali había gente. ¿Cali viene siendo una ciudad más grande de Colombia? ¿Cali? No es la más grande, pero digamos que es una de las primeras. Está dentro de las 5 ciudades más fuertes en Colombia, de la capital. Es donde más se mueve la economía en Cali. Sí, es una ciudad más desarrollada, más grande, ya. Es una ciudad que tiene esa característica. El punto es que sí, era verdad porque vimos, de hecho se hizo muy viral un live donde se vio que mataron a un chico. O sea, le dispararon a un chico que estaba manifestándose. No tenía, creo que ni 23 años el chico. Y eso causó aún más rabia en la población, o sea, y muchos decían, ¿qué es lo que está pasando? Porque la policía se está pasando o está abusando de su poder, ya, y porque
tiene que llevarse esas confrontaciones, ¿no? Pero eso sí sucedió. Cali, en parte, después de ver tanto contenido, no tanta información nosotros, porque yo podía dormirme en mi cama, ¿no? Y ver en mi Twitter o en Instagram todo lo que pasaba en Cali. Llegó un momento en que se censuró, o sea, como que se pusieron restricciones a todo eso. Decían que se fue la señal en Cali, o sea, no había conexión, no había nada, nadie sabía nada. Que el mismo gobierno paró las señales de Cali. Sí. Sí, así es. Esa sí es realidad. Wow. Había, por ahí circuló un audio de hecho, donde, o sea, es que habían ciertos grupos también que estaban, entiendo yo, como que mezclados, ¿no? Dentro de la protesta. Y digamos que una parte de la población decía y creía, y aquí los medios de comunicación tradicionales, pues, digamos, canales como RCN y Caracol, que son, digamos, programas tradicionales que la gente ve y confía en ellos, llegó a un punto en que la gente ya no confiaba en esos medios de comunicación, ¿ya? Esto que genera, en cierta manera, genera una desinformación, porque si ya no son los medios tradicionales los que podemos confiar, ¿por qué? Porque están del lado del gobierno, porque están mostrando nada más la parte vandálica de la protesta, ¿no? Como para dañar todo lo que el pueblo estaba haciendo. El 28 de abril se unió. La gente rechazó esos medios de comunicación y todo era por aquí. Y eso, en cierta manera, genera desinformación o información, una de dos. Sí, no se sabe qué es cierto y qué no. Sí, por eso quería hacer esta entrevista. Estás en 360 Live, yo de Santiago. Esa es la situación. Y queríamos hablar directamente con una persona, pues, de Colombia, de lo que está pasando, y para que la gente pudiera entender lo que está sucediendo a través de las manos directas, porque las comunicaciones a veces, como ahora la gente está tan rápida a accesar al internet, a los Instagram, a todo eso, que ha sido una bendición también. Se puede difundir muchas cosas que no sean correctas, y eso es muy importante. Y ya la gente a veces ya no quiere confiar más en las noticias, porque prefieren confiar más en las redes. Se le hace más fácil ver en vivo lo que está pasando a través de alguien que quizás está transmitiendo live o algo, y así lo pueden captar lo que está sucediendo en el momento. Y te pregunto, ¿qué ha pasado ahora mismo en Colombia? Sí. Fíjate que una de las frases que... Cuéntame. No, sigue, una frase como... Sí. ¿Qué ha pasado ahora mismo? Ahorita mismo... el internet está un poco... Sí, mal, pero te puedo decir que ahorita mismo estamos en mesas de diálogo. El gobierno con el Comité del Paro, que dice representarnos, ya no es el objetivo, no es la reforma tributaria, porque digamos que las manifestaciones del 28 de abril y días seguidos se extendieron como hasta el 3 de mayo. El 2 de mayo nos dimos que el gobierno anunció que pues la renuncia del ministro de Hacienda, que fue el que presentó el proyecto junto al gobierno, ¿no? Correcto. Segundo, vimos también que ese proyecto se cayó, o sea, no llegó, la reforma tributaria se canceló. Ahorita es proponer otra, porque es cierto, se necesita una reforma tributaria porque el país ha venido de la pandemia, ha venido de un proceso que tiene que reformar todas esas cosas, pero esa reforma no iba a ir, que representaba mucho peso para el pueblo. Entonces, hasta ahí hubo un tiempo. Después, el Comité del Paro, que fue el que, digamos, como representaba en los diálogos, en las mesas, ¿no? A la manifestación, hizo un pliego de peticiones donde ya no era solamente la reforma tributaria, sino que habían otros aspectos. También entró la minga indígena, ¿no? Los grupos indígenas. Aquí en Colombia tenemos riqueza indígena, mucho. O sea, habían otras peticiones después de la reforma. Y personalmente siento que después de la reforma tributaria, como logramos que ese proyecto se cayera, ¿no? Todo esto ya como que los objetivos se disminuyeron. O sea, el Comité del Paro está ya dialogando, pero hay otros pliegos de peticiones además de la reforma. Surgió un rumor y se confirmó ese rumor de una reforma a la salud, que también representaba, digamos, una amenaza. Y también se cayó el proyecto a la salud, lo he entendido.
Entonces, digamos que empezó por la reforma tributaria. La reforma tributaria fue como la gotica que llenó el vaso, ¿no? Pero a medida que pasaba el tiempo y estas semanas, se han discutido otros propósitos de las manifestaciones que ya se han ido hacia el contra del gobierno de Duque, de Iván Duque. ¿Por qué? Porque la gente tiene un descontento, ¿no? Porque, bueno, aquí lastimosamente el país tiene violencia y hay violencia en todos lados. Y entonces un senador, se dice aquí, coloquialmente la gente piensa y cree, y esto es verdad, o sea que en el tiempo de la guerra, donde se enfrentó mucho el gobierno con la guerrilla, murieron muchas personas inocentes, ya, a cabeza de un senador, ahora es senador, pero antes es presidente de Colombia, que se llamó Álvaro Uribe Vélez. Ok. Hay un descontento social porque se cree que este senador siempre ha puesto los líderes, ¿no? Siempre los ha puesto ahí. Es como que el que está ahí, el que está en el gobierno, un gobierno ultraderecha, es puesto por él. Entonces se ha como que deslegitimizado el gobierno. Okay. Ya no hay una confianza en el gobierno. Entonces lo que comenzó con una reforma ahorita realmente tiene un tinte como que en contra del gobierno, ¿no? Entonces las protestas el gobierno no, entonces las protestas ya cesaron y están en negociaciones ahora mismo. ¿Qué está pasando en Colombia? ¿No están protestando la gente? ¿Están nada más en una mesa de negociación? Las protestas han seguido y no solamente protestas, tengamos en cuenta de que esta protesta tiene que ver mucho con parar el país, o sea, se han retenido a los alimentos en varios puntos del país, los camioneros hicieron su protesta, los estudiantes hicimos nuestra protesta, hay muchas partes de Colombia, muchos grupos ya se movieron a raíz de este primer motivo, ¿no? De la reforma tributaria. Y empezó esas semanas han sido de manifestaciones, y estamos en manifestaciones hoy. Hubo jornada de manifestación en todo el país. ¿Ya? Pero al empezar esta protesta... Ahora, para actualizar. Actualizar, correcto. Pero para actualizar, ahorita mismo el gobierno pues empezó la mesa de diálogo con el Comité del Paro, que así se llama, para dialogar, ¿no? Porque la economía también está siendo afectada por todas estas digamos, el paro. O sea, no hay sí. Comida, se está desabasteciendo el país. Entonces ahí ya está yendo un poco los objetivos de las manifestaciones, hasta cierto modo se están como que disminuyendo. Ya. Eso. Bueno, cuéntame, ¿qué es la pregunta? Bueno, estás escuchando 360 Live, cubriendo toda tu vida. Tenemos una invitada especial desde la ciudad de Cartagena, en Colombia. Y si ven, pues la señal quizás atrasa un poquito. Estamos haciendo esto a través de internet, así que pero damos las gracias, ¿verdad?, a Daniela Rúa que ha sacado de su tiempo ayer de Colombia para estar con nosotros. Y estamos hablando sobre pues, la situación que está pasando en Colombia y todo eso que ha afectado alrededor de no tan solo Colombia, sino mucha gente ha estado pendiente. Y tenemos gente de aquí de Estados Unidos que han venido de Colombia, que son colombianos. Hay gente que ama esa ciudad, que ama ese país, ¿verdad? Y nos preocupamos también por eso. Y pregunta, entonces, debido a esas manifestaciones y debido a todo eso que ha pasado, Daniela, al salir a la calle, ¿han ayudado, han paralizado? ¿Cómo tú lo ves? ¿Ha sido efectivo esa manifestación? ¿Han ayudado a parar esos impuestos? ¿Ha tenido el resultado que la gente quería a salir a la calle? Sí hubo resultados. O sea, sí. Eso es algo que todos celebramos. Las manifestaciones del 28 de abril y los días seguidos hubo resultados, varios resultados. Primero, que el ministro de Hacienda renunciara. Segundo, que el proyecto de reforma tributaria, que era el que realmente afectaba a la población, cayera. Las manifestaciones han seguido
por un descontento social ante el gobierno en varios aspectos, ¿no? También por las violaciones, ¿no? Por la cantidad de desaparecidos. Tenemos más de 500 desaparecidos y vamos para más de 800 ahora. En todos estos 15 días, ¿no? Se ha desaparecido gente, ha muerto estudiantes manifestándose. Uno de esos casos fue Lucas Villa, por ejemplo. Cuando Cuéntame. Disculpa, cuando dicen desaparecidos, ¿son personas que no han encontrado su cuerpo, no sé si muertos o simplemente el gobierno se los ha llevado? No se sabe. No se sabe. No se sabe, o sea, no se sabe. No sé si el gobierno los tiene, si las personas murieron y se los llevaron a otros lugares, o sea, no sabe el paradero de esas personas. Estamos hablando de casi 800 personas desaparecidas. Nada, no se sabe. No se sabe nada, o sea, eso ha sido todo en estos 15 días. Más de 15 días de protesta, perdón. Y también de eso también se ha visto como que abusos policiales, casos que ni siquiera se sabe, porque por ejemplo Lucas Villa, un estudiante en Pereira, otra ciudad, digamos, de las más grandes en Colombia, que después de las manifestaciones, de una jornada de manifestación, de darse las manos con el ESMAD, de la policía, de verlos en distintos escenarios, danzando, digamos, es un movimiento cultural, ¿no? Cuando hay manifestaciones hay cultura y arte, todo el tema. Después de eso, en la noche apareció, pues, baleado, ¿no? 8 tiros, muerto, casi muerto y después murió. Wow. Pero esto también sacudió el país. Sacudió el país en cierta manera porque de distintos sectores del país, mayores de izquierda, como que toman esto realmente. ¿Cómo puede pasar esto? ¿Cómo puede morir una persona? No se sabe quién. Simplemente apareció baleado un carro, le dio los tiros a los días después. Entonces, realmente se ha generado como que esa tensión, ese intento. Lo que empezó por la reforma tributaria que tuvo su logro, ¿no? Se cayó el proyecto, listo. Se han abierto otros pliegos de peticiones que de manera personal toda la población no está de acuerdo. O sea, yo por lo menos no estoy de acuerdo con todos esos pliegos de peticiones, pero las manifestaciones siguen, el descontento sigue, la gente sigue muriendo, la economía está un poco parada, o sea, es un cuento que la injusticia, no se hace ver la justicia en estas manifestaciones. No, está muy triste. Y hablando cristianamente, ¿cómo todo esto ha afectado a los cristianos? ¿Cómo se han manifestado los cristianos? ¿Qué piensa la comunidad cristiana, ¿verdad? La comunidad que cree en Dios. ¿Cómo ha sido esto? ¿Cómo le ha afectado, por ejemplo, a las iglesias? ¿Cómo ha sido este movimiento? Si la iglesia se ha unido, se apoya. ¿Cómo y en Colombia el área cristiana, cómo ha tomado esto de lo que está pasando? Bueno, la iglesia nos unimos, o sea, como cristianos reconocimos y nos unimos al objetivo de la reforma tributaria. O sea, nadie está de acuerdo. ¿Por qué? Porque todos éramos afectados por la reforma tributaria y era una reforma tributaria en cierta manera que no nos daba tampoco, digamos, una paz, porque sabemos que el gobierno es corrupto. Sabemos que no tenemos ninguna garantía de que esos impuestos que tanto pueden ser no los van a hacer velar. Entonces, como iglesia también creo que muchos cristianos estaban en contra de la reforma tributaria, no estaban a favor de esta y salieron muchos a marchar y manifestaron ese descontento, ¿no? Dudo que ya esa parte que al comienzo empezamos todos unidos con la reforma tributaria se haya unido de pronto a todas estas otros pliegos de peticiones, por lo menos en lo personal. Creo que ya esa lucha de la reforma tributaria se ha diferenciado de la que vemos ahora. Ahora es digamos, bajo todas esas peticiones que hay, se pide al Estado que responda a ciertas cosas, ¿no? Que como cristianos, pues yo por lo menos considero que a veces el Estado no debería tener esas cargas, ¿no? Hay cosas que bajo la libertad de nosotros podemos hacer y que el Estado debería dar esa libertad. Pero de todas maneras la iglesia es variada. Aquí hay personas que todavía siguen marchando, hay otros que se mantienen distantes,
En lo personal yo estoy desde mi universidad atenta a todo lo que pasa en mi universidad, en representación a mis estudiantes, pero digamos que como iglesia hemos hecho presencia ayudando, ¿no? Haciendo, en Cali se hizo una recolección, se ayudaban las personas que estaban, digamos, retenidas en ciertos lugares debido al paro, y todo esto, o sea, la iglesia sí ha tenido una voz aquí, pero en cierta manera también se desvirtúa en muchos casos porque digamos que hay una desconfianza, ¿no? Una desconfianza a nivel político, porque la iglesia ha tenido siempre esto, o salido por el lado conservador, ¿no? Siempre ha tenido como que ese aspecto, ¿no? Entonces como que hay de todos los casos hay. Te pregunto, ¿el gobierno se mete con las iglesias en Colombia o es el gobierno deja que las iglesias trabajen su forma? ¿Cómo trabaja el gobierno con las iglesias? ¿Tienen problemas con el gobierno de las iglesias o es un ente aparte? ¿Cómo trabaja allá? Nosotros no tenemos problemas. Nosotros no tenemos problemas con el gobierno directamente. Nosotros tenemos, pues, bajo nuestro estado laico, ¿no? Se conoce como, donde se garantiza la libertad de religiosa en nuestro país. Qué bueno. Nosotros podemos ejercer todos nuestros cultos, nuestros servicios, nuestras reuniones. Nunca ha habido problema con eso. Sí hay cierta tensión en parte de la población, que muchas veces tiene una ideología política muy diferente, ¿no? Esto es claro. Eso pasa en todos lados. Considera que la iglesia debería pagar impuestos, por ejemplo, o la iglesia debería hacer esto cuando cada feligrés paga sus impuestos. Exacto. ¿Ya? Entonces, como que como iglesia ante el gobierno somos una entidad sin ánimo de lucro que tiene que cumplir con ciertos digamos como requisitos, ¿no? Correcto. Tener pero no hemos tenido como ese problema. Por otro lado, cuando ya te hablo del tema social, cómo la iglesia se ve socialmente, ¿no? Hay siempre una tensión y creo que no va alejada de las ideologías o del lado político, ¿no? Siempre hay una tensión en que la iglesia se mete en estos temas políticos y no debería estar en estos temas políticos porque Dios, la religión no debería estar en estos temas. Por ejemplo, no sé si lo has escuchado a veces en tu país o en otros lados. Sí, en todas a veces, pero creo que como somos parte de la sociedad, la iglesia es parte. Creo que todo lo que afecta el gobierno, la sociedad, va afectando también a la iglesia. Sabemos que creemos en Dios, sabemos que estamos trabajando, pensamos diferente, pero lo que pasa alrededor, en parte afecta a la iglesia, porque si tienes un hermano que está afligido en una situación o algo, va a afectarte en la iglesia. Sí, así es. La iglesia aquí, creo, desde lo personal y desde que hemos hablado con muchas personas de distintas iglesias, creo que su deber es siempre predicar el evangelio en medio de esta situación. Predicar el evangelio cuando hay desesperanza, cuando hay muchas, digamos, injusticias. Correcto. Y no apoyar la injusticia, ¿no? Entonces, cuando nosotros como iglesia nos vemos que la gente se manifiesta aún en actos irreverentes contra el gobierno o vandálicos o algo así, la gente los tilda muchas veces así. Se dice, no, la iglesia no debe estar en eso, porque la iglesia no es para que esté ahí. Pero te digo y te estoy sincera, ningún cristiano colombiano, te puedo decir con toda la seguridad, está a favor de la reforma tributaria. Y todos estábamos en contra. No, ha sido algo tremendo. Lo que ha pasado en Colombia, yo creo que ha sido que todos los ojos del mundo han mirado hacia Colombia, han estado observando qué ha pasado. Yo creo que eso también en parte ha hecho que el gobierno, ¿verdad? La gente pues tome acción porque saben que ahora pues las redes y todo está en el mundo. Yo he visto, vi por Instagram mayormente, ¿verdad? Que iglesias y esto estaban cantando coritos en la manifestación, se estaban moviendo, adorando a Dios, haciendo como esos cultos y esa más o menos como una celebración en oración. En oración, celebración ahí en medio. Oramos por las
oramos ese día aquí en Cartagena, fue una de las manifestaciones que se reunieron con la iglesia. No, y no, había de todo, o sea, no era que solamente era de la iglesia, era del pueblo, de la ciudad, pero digamos que hicimos como que se vio ahí de pronto como una, una prevalencia de la iglesia, porque oramos por Colombia, ¿no? Levantamos una voz por Colombia, y digamos ver esa esperanza en medio de tanta muerte, de tantas injusticias. O sea, nosotros como iglesia no negamos que el gobierno está manejando las cosas mal, no negamos tampoco la pobreza, no negamos eso. Ahora, ¿qué proponemos como iglesia? Es diferente. De pronto a todas las peticiones que ahorita, después de que la reforma tributaria cayó y las manifestaciones han seguido, tienen unas peticiones muy diferentes. Como iglesia, fundamentados en la Biblia, tenemos otras propuestas. Pero, ¿qué podemos hacer nosotros? Siempre predicar el Evangelio de Dios en medio de esta digamos, desesperanza. Wow, Y tremendo. pandemia también, donde Sí, mucha la gente está pandemia. muriendo ahorita. En Colombia estamos digamos, urgentes, estamos en alerta roja hablando ¿Alerta COVID. roja? Wow. Las camas de las UCI, que son las unidades de cuidados intensivos, están repletas y la gente sigue manifestándose. Entonces, Y estamos a es mitad de algo que, a mitad de mayo y la pandemia continúa creciendo ahí en Colombia. así es, eso es algo, digamos, preocupante, pero a la vez pues que nos hace ver cómo está la situación. O sea, Pero a la hemos gente no le visto, importa una pandemia, por ahí pasó una frasecita que fue muy trinada, o sea, que lo que menos importa es una pandemia porque el país está muy mal, el Estado está muy mal. O sea, se dice así. wow. Porque si a nadie le importa una pandemia y salen a manifestarse así. Sí, entonces, exacto. la gente está Wow, mal. tremendo, ¿no? Es verdad, si la gente está sufriendo y no le importa la pandemia, sino lo que está haciendo el gobierno, quiere decir que la situación pues, es bastante fuerte. Pero hemos visto cómo la mano de Dios ha trabajado en medio de toda esta manifestación, pandemia, y hemos visto cómo la iglesia se ha unido, cómo gente quizás se ha acercado más a Dios, correcto, en este precisísimo tiempo que está pasando Colombia. Sí, yo creo que Dios está hablando. Como te digo, yo como cristiana veo que ante un ambiente, o sea, donde vemos tantas noticias de tristeza, o sea, donde tú no ves nada bueno, tú ves que hay destrucción, hay como mucha riña, mucho conflicto. Uh-huh. Nosotros como cristianos, pues yo veo la esperanza en que siempre Dios ponga a esos gobernantes y les dé sabiduría a esas autoridades que tenemos, para que puedan ejercer y dar leyes que sean para el bien del pueblo y no para el bien de unos cuantos. Entonces eso es lo que por años se dice que antes, o sea, durante 20 años hemos tenido un gobierno que ha sido de derecha, ¿ya? O que más bien se ha visto esa desigualdad. Entonces la gente dice que ¿qué podemos hacer nosotros como iglesia ante la pobreza, ante las necesidades? Si no mostramos el amor de Dios de manera práctica a esas necesidades, entonces nunca vamos a hacernos oír, porque creo que más que decir y hablar y manifestarnos, creo que el amor de Dios aquí, predicar el Evangelio de Jesús con nuestras acciones, con las buenas obras, Amén, amén. la palabra de Dios es lo que prima. Amén. Bueno, estamos con Daniela Rúa desde la ciudad de Cartagena, en Colombia. Gracias por compartir con nosotros, estar aquí en 360 Live, sacando un poco de tu tiempo. y ha sido tremendo. Ok, Daniela, tú como joven, cómo te proyectas, ¿verdad? De aquí a un par de años en Colombia, ¿cómo proyectas la situación? ¿Cómo tú ves toda esta situación, tú como joven que quizás estás estudiando comunicaciones, que quieras ser empresaria? ¿Cómo ves esto en Colombia? ¿Cómo tú lo sientes? Tú como joven que estás ahí, ¿verdad? Yo sé, me has hablado todo aspecto hablando de lo que ya como ciudadana, ¿no? Exacto, o sea, hablando como joven, dice, mira. O sea, la ciudadana, la joven ciudadana. Sí, como que, mira, ¿cómo tú ves? ¿Cómo tú te sientes? ¿Cómo ves Colombia haciendo, ¿verdad? En particular tus sentimientos. Yo siento que Colombia
en cierta manera, en ciertos aspectos y principios y leyes que tenemos, le ha dado como la espalda a Dios, ¿no? O sea, y también le ha dado la espalda a la justicia. Entonces, en cierta manera, ahorita puedo estar, digamos, como un poco desesperanzada en ese aspecto, porque, digamos, si un país no tiene claro esas bases, pues es muy, muy cierto dónde podríamos terminar, ¿no? Okay. Dónde podríamos terminar. Y ahorita estamos, digamos, a un año de elecciones, o sea, nuestras elecciones son el otro año. Entonces, no, es como que realmente yo lo veo de la manera política, yo veo es todos estos desastres, o sea, toda esta tensión política es clara de que estamos a un año de elecciones donde la gente va a votar, donde vamos a tener un cambio de gobierno, que lo más probable es que gane una izquierda, por ejemplo, o lo más probable es que gane una izquierda, porque venimos de gobierno de derecha y la tensión y la oposición se ha levantado. ¿Tú crees que la gente está cansada de derecha? Entonces, en las elecciones va a ser un cambio nunca han visto antes en Colombia. ¿Piensa que eso va a ser? Yo creo que podría ser así, sí. Wow. Yo diría que sí, popularmente se escucha esa voz. Y pues realmente digamos que la tendencia de la izquierda nunca como que ha dado mucha esperanza, digamos, a las libertades, ¿no? O sea, Sí, eso correcto. es algo que se tiene claro. Entonces como que, ¿cómo podemos hacer? Pero ante eso creo que siempre hay que mantenerse optimista, ¿no? Confiando en Dios. Creo que la iglesia nunca va a ser como que una ente aparte. O sea, Okay, aunque estemos en gobiernos de derecha, izquierda, centro, no sé qué, como sea, nosotros debemos seguir haciendo nuestro trabajo y Dios Amén. siempre nos va a respaldar, ¿no? Pero si somos una iglesia que se queda callada ante situaciones, ante la injusticia, ante la pobreza, ante las necesidades de la gente, más que espirituales también, sino prácticas, creo que no habría esperanza para Colombia. Pero sí veo mucha gente que con ánimo de emprender, como yo, por ejemplo, con ánimo de seguir estudiando, con ánimo de seguir para adelante, o sea, no estamos allí esperando a que el Estado venga y nos diga tal, sino que somos trabajadores, somos personas que queremos poner nuestro granito de arena y pues yo creo que aunque estemos en gobiernos, podemos estar en los gobiernos más corruptos, pero si Dios pues está con nosotros, podemos incidir para bien en nuestro país. Amén, amén. Entonces, pero que lo que venga. Pero, amén, amén, amén. Lo que venga. Yeah, tremendo, Daniela, tremendo. Oye, Daniela, gracias por estar aquí con nosotros en 360 Live. Quiero, ¿verdad?, desearte que Dios te bendiga, que sigas progresando en esa carrera, que Dios te prospere cada paso. Y gracias por mantenernos un poco informados a la gente de por acá de Estados Unidos, ¿verdad? La gente que ha estado pendiente de lo de Colombia, y quizás esta información le da claridad. Quizás las personas que piensan que la iglesia no, que está haciendo la iglesia, pues mira, tengan claridad de lo que está haciendo la iglesia. Yo creo que pues ha sido una linda entrevista, una linda tarde. Yo creo que ha sido algo maravilloso, ¿verdad? Así es, excelente. Me he llenado de información, hasta me has animado, tú sabes, porque mira, en medio de la situación y todo, ¿verdad? Aquí a veces la gente, ay, el día está muy frío, no tengo ganas de estudiar, pero mira, hay gente que está pasando cosas mucho peor y sigue con el ánimo de continuar, de seguir, y eso es algo de agradecer y de admirar. Yeah. Claro. Yo te digo la verdad, o sea, nosotros como personas, no como individuos, o sea, tenemos que seguir adelante a pesar de todas las situaciones. A pesar de la injusticia que pasa, por ejemplo, ayer o anteayer, cuando fue, nos levantamos con una noticia porque una niña se suicidó después de una manifestación, de haber recibido abusos, ¿no?, de policías. O sea, hay casos así que uno dice, wow, ya. Entonces, ¿qué está pasando? ¿Dónde se está investigando? Se está investigando gracias a esos aspectos, ¿no? Esos abusos y muchas cosas pasan. Pero ante eso, creo que prima que el Estado, que el gobierno pues ponga de cara a la justicia, ¿no? La justicia ponga en la cárcel al malhechor. Correcto. Mientras tanto, como individuos debemos hacer nuestro granito de arena. Ya, seguir orando por nuestro país, eso se los pido a ustedes, se lo pido a los que nos escuchan, ¿no? Oren por nuestro país, que sea un país que esté lleno de paz, que la violencia cese, que la injusticia cese, que la corrupción mengüe, porque
cuando nos vemos rodeados de eso, creo que la esperanza baja mucho. Ya, entonces eso siempre, pero para adelante. Gracias a ti por darme este espacio, la verdad. No, gracias a ti por compartir con nosotros y estar este rato aquí en 360 Live. Y esto es lo que queremos, ¿verdad? No tan solo que la gente entienda, sino que oremos, que sabemos que hay gente que está pasando unas situaciones y si no podemos llegar, ¿verdad? Personalmente la oración rompe barreras y eso llega hasta y da fortaleza a los que necesitan y qué bueno que lo dice Daniela, ¿verdad? La gente que quizás está viendo este video, que está compartiendo, mira, por favor, sigamos orando por Colombia. Esto no ha parado, esto continúa, todavía la gente sigue luchando está continuando. Está continuando. Hay que orar porque esa mesa de diálogo, esos diálogos que tiene el Comité del Paro con el gobierno, pues por lo menos puedan llegar a un punto en que ya cesen los bloqueos y la economía pueda surgir en medio de todo este descontento social. Y como iglesia también podamos levantarnos ante eso. Amén. Eso es algo que pido yo como colombiana. Qué bueno, Daniela. Eso es así. Así me gusta. Pido yo como colombiana. Qué bueno, Daniela. Ha sido un bello placer conocerte, estar aquí compartiendo este rato y explicarle a la gente, pues, que todavía Colombia está pasando un momento difícil, pero confiamos que en Dios, ¿verdad? Van a tener la fortaleza y que Dios dé la sabiduría a esos gobernantes y ponga la paz, sobre todo la paz que Dios da, para que todo esto cese y la gente pues vuelva a su rutina y no tan solo a su rutina, sino que vuelva a confiar más en Dios y se aferre más a Dios, que sería algo lindo, que después de todo esto la gente pues busque esa iglesia, busque más de Dios y sepa que con Dios es que todo es posible. Amén. Así es, amén. Gracias por este espacio, Joel, gracias. De nada, gracias Daniela por compartir con nosotros, así que gracias por este tiempo y nada, digamos a la gente, denos like, busquen nuestra página, dale follow, síganos ahí en Facebook, búscame por DJ Cristiano Chicago, a través de Instagram Joel DJ y aquí en YouTube Joel DJ 7. Así que muchas gracias a todos y Daniela, muchas gracias por este tiempo. So, aplauso Daniela, allá desde Cartagena, Colombia. Esa ciudad linda de Cartagena que tuvo un tiempo estar por allá. Gracias ahí, tremendo Daniela. Pues muchas gracias Daniela y que tengan una excelente noche. Por aquí continuamos, así que deseamos a todos una bendición, ¿verdad? Una noche de bendición y gozo, porque Dios te bendice, tú te gozas. Mi nombre fue Joel Santiago y gracias por estar con nosotros. Muchas bendiciones y Dios me los bendiga. ¡Gózate! Bendiciones. Bendiciones.